Las bandas de rock han sido un ícono en la cultura y la historia de la música. A lo largo de los años, nos han maravillado con sus estilos, géneros, discos y conciertos. Pero detrás de la magia de la música hay una realidad compleja que a menudo se pasa por alto. El convivir diario, los egos desmedidos, las adicciones y los sucesos inesperados han llevado a muchas de estas bandas icónicas a separarse. Hoy te invitamos a un viaje musical para descubrir las historias de algunas de las bandas de rock que se disolvieron por estas causas. Y aunque muchas bandas se han disuelto, su música continúa siendo escuchada por millones de personas. Nirvana. La historia de Nirvana fue corta, aunque meteórica. El grupo liderado por Kurt Cobain marcó un antes y un después en la historia del grunge. Con el bajo de Chris Novoselic y la batería de Dave Grohl, la agrupación originaria de Washington compuso la banda sonora de toda una generación, marcada por el desencanto, la rebeldía y el rechazo al orden social imperante. La banda se retiró de su aparición planeada en la gira Lollapalooza 94, el 6 de abril de 1994, debido a los continuos problemas de salud de Cobain, e incluso surgieron informes que se habían separado. En las semanas posteriores a su hospitalización en Roma, la adicción a la heroína de Cobain resurgió. Lo convencieron de que ingresara en rehabilitación de drogas, pero después de menos de una semana abandonó las instalaciones sin informar a nadie y regresó a Seattle. Una semana después, el 8 de abril de 1994, Cobain fue encontrado muerto por una herida de escopeta autoinfligida en su casa. La muerte de Kurt Cobain fue la razón principal de la separación de Nirvana, pero él siempre estuvo descontento con la banda durante mucho tiempo, y habló mucho sobre su deseo de dejar no solo Nirvana, sino la industria musical por completo, y simplemente tocar música bajo sus propios términos, sin giras, presentaciones en vivo muy pequeñas e íntimas en ocasiones. Después del éxito de la banda, hubo una creciente fricción entre los tres miembros principales, Kurt, Chris y Dave. Hablaron mucho sobre lo pasivo-agresivos que eran el uno con el otro. Fue así como el grupo de grunge más famoso de la historia se desmembró tras la muerte de su líder y creador Kurt Cobain. Sex Pistols. Una banda de punk formada en Londres en 1975. Considerada por algunas fuentes la responsable de haber iniciado el movimiento punk en el Reino Unido, esta banda londinense estuvo formada por los adolescentes de clase obrera Steve Jones como vocalista, Glenn Matlock como bajista, Paul Cook como batería y Wally Nightingale como guitarrista. Según Jones y Cook, contarían más adelante que tocaban juntos con instrumentos robados. En febrero de 1977, Glenn Matlock dejó oficialmente a los líderes del punk en el Reino Unido y fue reemplazado por el emblemático Sid Vicious, el manager de Sex Pistols, Malcolm McLaren. Se puso del lado de Lydon y sugirió que Sid Vicious debería ser el nuevo bajista del grupo. Estaban manipulando la situación para deshacerse de Glenn y meter a Sid en la banda. Además, Vicious había sido un gran seguidor y fan de los Sex Pistols, y quería desesperadamente ser parte de eso. El baterista expresó que la llegada de Vicious tuvo un efecto tóxico en los Sex Pistols y reveló que se arrepiente de la decisión. A comienzos de 1977, Vicious comenzó una relación amorosa con Nancy Spungen, una groupie estadounidense. Ambos eran adictos a la heroína, lo que los llevó al aislamiento social y la alienación. Tras una desastrosa gira por Estados Unidos, los Sex Pistols se separaron en enero de 1978. En octubre de ese mismo año, Vicious fue arrestado y acusado del asesinato de su novia, Nancy Spungen. Vicious afirmó que habían consumido drogas y cuando se despertó, la encontró tirada en el baño de su habitación, vestida solo con su ropa interior. Sid fue encontrado 4 meses después, muerto por una sobredosis de droga. The Police. Conocida banda británica de rock de los años de 1977. Durante la mayor parte de su historia, la formación consistió en el compositor principal Sting, Andy Summers y Stuart Copeland. El brillante inicio de su discografía se confirmaría con discos que copaban las listas de ventas de toda Europa. Traspasados los años 1980,
The Police fue abandonando su condición New Wave para centrarse en su vertiente más pop. Su último concierto oficial fue en Australia el 4 de marzo de 1984, en su etapa original y la última fecha de la gira del disco Synchronicity. Las tensiones, egos y el temperamento entre los distintos componentes provocaron la disolución del trío, sobre todo en 1980 cuando Sting se convirtió en su escritor principal. Comentan, cuando trajo sus canciones a la banda tuvo que contemporizar, porque yo y Andy también podíamos tener ideas. Eso se volvió cada vez menos fácil de manejar para Sting, aunque nunca emitieron un comunicado sobre su disolución. Oasis. Es una banda inglesa de rock que se formó en Manchester en 1991, donde los hermanos Gallagher fueron los líderes y compositores de la banda. Vendieron más de 100 millones de copias a nivel mundial, y hasta antes de la separación de la banda, Liam Gallagher era el único miembro original que había permanecido en él hasta que su hermano disuelve Oasis. Pero, ¿qué ocasionó esta ruptura? Una pelea en los camerinos que abrió 15 años de guerra fría entre los hermanos Liam y Noel Gallagher, vocalista y guitarrista del legendario grupo. Por razones que se desconoce, estalló una pelea entre los dos hermanos. Noel se fue del festival y nadie consiguió hacerlo volver. Salomon Hassot, uno de los responsables del festival, subió de inmediato al escenario, micrófono en mano, dijo: "Os informo que ahora mismo en Rock Insane, Liam y Noel se pelearon. El grupo ya no existe". Fue así como la discusión de Liam y Noel Gallagher en el festival Rock Insane de París acabó con una guitarra rota, una cancelación y la separación de la banda. REM. En 1980 surge la banda de rock alternativo REM, formada por el baterista Bill Berry, el guitarrista Peter Buck, el bajista Mike Mills y el vocalista principal Michael Stipe. Fue una de las primeras bandas que destacaba por el estilo de guitarra arpegiado y sonoro de Buck, la distintiva calidad vocal de Stipe, su presencia escénica única y sus letras oscuras, las líneas de bajo melódicas y coros de Mills, y el estilo de batería ajustado y sobrio de Berry. Pero luego de 31 años, la icónica banda anunciaba su separación. Aunque nadie lo sabía. Ya en la gira de 2008, Michael, Peter y Mike habían llegado a la conclusión de que probablemente lo mejor que podían hacer era parar. La discusión había empezado en su último tour de 2008, donde se preguntaron, ¿y a partir de ahora hacia dónde deberíamos ir? Ahí es cuando se habló sobre la opción de no continuar grabando o actuando. El 18 de noviembre de 2008, la gira mundial de Accelerate que concluía en Ciudad de México, salieron al escenario del Auditorio Nacional sabiendo que sería su último concierto, y la última canción que tocaron antes de abandonar las tablas fue Man on the Moon. Buck también apuntaba a que no querían convertirse en una banda rock en declive que se limitara a tocar viejos éxitos. No queríamos mantenernos haciendo canciones de hace 20 años. Esta fue una decisión inequívoca y rotunda, donde no hubo marcha atrás. Si te ha gustado lo que has visto hasta ahora, no olvides darle me gusta y activar la campanita de notificaciones. Continuamos en este viaje musical. The Beatles. Don't let me down. Tras alcanzar el estatus de íconos en la música y en la historia del rock, las tensiones internas y los cambios en la dinámica del grupo comenzaron a fracturar su relación. La combinación de diferencias creativas, problemas personales y la ausencia de un liderazgo claro contribuyeron a su separación oficial en 1970. Algunos de los factores que llevaron a la disolución de la banda fueron: diferencias creativas. Los miembros de la banda, especialmente Lennon y McCartney, comenzaron a tener visiones musicales divergentes, lo que generó tensiones en el proceso de composición y grabación. Diferencias personales. Lennon se opuso a las formas tradicionales de composición que McCartney intentaba seguir, diciendo que estaba escribiendo música para abuelitas. El propio McCartney se opuso a la dirección vanguardista y experimental que tomaba Lennon, influido por Yoko Ono. McCartney estaba tan convencido de ello que luego acusaría a Lennon de destruir a los Beatles. Muerte de Brian Epstein. El fallecimiento de su manager dejó un vacío de liderazgo y generó incertidumbre sobre el futuro de la banda.
En el vacío creado por su muerte, Paul intentó guiar el lado creativo del grupo, cada vez más desorientado. Pero los demás se resistieron a su liderazgo, con George Harrison criticando el estilo de McCartney, que consideraban un tanto mandón. Influencia de Yoko Ono, quien fue una presencia casi constante en los últimos años de los Beatles, con sus frecuentes interacciones con los demás miembros de la banda, especialmente en los momentos de tensión. Lennon dijo que no quería estar sin su compañía. Como resultado, Yoko Ono iba donde fuera Lennon, incluidas las sesiones de grabación y reuniones de la banda. Su presencia constante y su influencia sobre las decisiones de John Lennon generaron controversias y tensiones. En resumen, la separación de los Beatles fue el resultado de una serie de factores que se fueron acumulando con el tiempo, creando un ambiente de tensión y desacuerdo que finalmente llevó a la disolución del grupo. Pink Floyd. Icónica banda conocida por su música psicodélica, rock progresivo y álbumes conceptuales. Comenzó con Syd Barrett en la guitarra y la voz, Roger Waters en el bajo, Richard Wright en los teclados y Nick Mason en la batería. La banda experimentó con sonidos, efectos y presentaciones en vivo, obteniendo gran popularidad en la década de 1960. Después de The Final Cut, la banda estaba agotada y sin ideas. Hasta que en 1985, Waters declaró la disolución de Pink Floyd. Los miembros restantes, Gilmour y Mason, se negaron a aceptar esta decisión y continuaron con el grupo, por lo cual Waters los demandó reclamando parte de los derechos de la marca Pink Floyd. La principal causa de la separación de Pink Floyd fue la creciente tensión creativa y personal entre Roger Waters y el resto de los miembros, especialmente David Gilmour. Waters buscaba un mayor control sobre la banda y sus proyectos, lo que generó resentimiento en Gilmour y los demás. En 1985, Waters anunció su salida de la banda, marcando el fin de la era clásica de Pink Floyd. Cuando Gilmour, Mason y Wright decidieron continuar la banda bajo el nombre de Pink Floyd, se produjo una disputa legal sobre el uso del nombre, que finalmente fue resuelta a favor de Gilmour, Mason y Wright, quienes continuaron lanzando álbumes y giras exitosas. Waters ha continuado utilizando su nombre en giras y proyectos solistas, mientras que Gilmour, Mason y Wright han seguido siendo conocidos como Pink Floyd. Led Zeppelin. Fue una banda británica de rock formada en 1968 por Jimmy Page, quien invitó a Robert Plant, John Bonham y John Paul Jones a unirse. La banda, que nació de los restos de The Yardbirds, lanzó su primer álbum homónimo en 1969 y se convirtió en una de las más influyentes y populares del género, vendiendo más de 300 millones de álbumes en todo el mundo. Led Zeppelin se separó en 1980 tras la muerte de su baterista, John Bonham, el 25 de septiembre de ese año. La banda decidió que no era posible continuar sin él, considerando que era una pieza fundamental en su sonido. Bonham falleció debido a la ingesta excesiva de alcohol tras una fiesta. La banda reconoció que Bonham era insustituible y que no era ético continuar con otro baterista, lo que afectaría el legado de la banda. Los tres miembros restantes, Robert Plant, Jimmy Page y John Paul Jones, decidieron disolver la banda en diciembre de 1980. En una entrevista a Jimmy Page, guitarrista de la banda, el músico comentó: Led Zeppelin no eran una empresa, era un grupo en el que poníamos el alma. Los cuatro éramos importantes y la falta de uno suponía no seguir. No íbamos a inventarnos un personaje para el nuevo músico. No habría sido honesto. Por eso mismo, los intentos de reunión nunca llegaron a cuajar. Cream. Fue una banda de rock británica fundada en Londres en 1966 por el bajista y vocalista Jack Bruce, el batería Ginger Baker y el guitarrista y vocalista Eric Clapton. Su sonido se caracterizaba por ser un híbrido de blues y rock psicodélico. Cream es a menudo considerado como el primer supergrupo de éxito, y a pesar de haber estado en actividad poco más de 2 años, ha vendido más de 15 millones de copias en todo el mundo hacia 2011, según la revista Rolling Stone.
Cream se separó en 1968 principalmente debido a tensiones internas entre sus miembros, especialmente entre Ginger Baker y Jack Bruce, quienes tenían una relación conflictiva que se agudizó con el tiempo. Estos desacuerdos, que incluso llegaron a la violencia en algunas ocasiones, generaron una atmósfera hostil dentro de la banda. Otro de los factores que separó a la banda fue el decaimiento por parte de Eric Clapton, quien experimentaba una creciente falta de motivación y se sentía aburrido de la banda, además de recibir críticas por su estilo musical. Cream, que se había convertido en una superbanda, enfrentaba la presión de la industria y la necesidad de estar constantemente de gira, lo que les dejaba poco tiempo para componer y crear. Por lo que después de una gira de despedida por Estados Unidos y 2 conciertos en Londres, la banda anunció oficialmente su separación en 1968. The Doors. Riders of the storm. Sin duda, fueron uno de los grupos más importantes de la historia del rock que surgió a mitad de los años 60. Se formaron en Los Ángeles, California, en el año 1965, y con más de 100 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, se convirtieron en una de las bandas más influyentes junto a su líder, Jim Morrison. Su estilo fusionaba elementos del rock y la psicodelia con influencias del blues, del pop e incluso del jazz. The Doors se separó en 1973, principalmente debido a la muerte de su vocalista y líder, Jim Morrison, en 1971. Después de la muerte de Morrison, los miembros restantes, Robbie Krieger, Ray Manzarek y John Densmore, intentaron continuar con la banda, pero no pudieron alcanzar el mismo éxito que habían tenido con Morrison. La pérdida de Morrison fue un golpe devastador para la banda y sus fans. Su presencia carismática y su voz única eran fundamentales para el sonido y la identidad de The Doors. Los miembros restantes intentaron encontrar un nuevo vocalista, pero ninguno logró llenar el vacío dejado por Morrison. Los álbumes que The Doors lanzó después de la muerte de Morrison no tuvieron el mismo éxito que sus álbumes anteriores. Esto contribuyó a la percepción de que la banda ya no era la misma sin Morrison. Algunos miembros de la banda comenzaron a buscar diferentes caminos creativos, lo que también contribuyó a la separación. Finalmente decidieron separarse, pero posteriormente se vieron involucrados en batallas legales sobre el uso del nombre The Doors. Si quieres escuchar más historias sobre estos y otros grandes músicos que han marcado la historia del rock, no olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte a nuestro canal.